¿Sabes qué pasa cuando dos jugadores del Real Madrid deciden que están hartos de su preparador físico y empiezan a organizar un motín en el vestuario? Pues que la crisis institucional que ya tenía el club acaba de multiplicarse por 10 y las consecuencias van a ser brutales. Viendo cómo está el vestuario, casi me veo obligado a pedirte refuerzos, un like, una suscripción y que compartas este vídeo. Tranquilo, aquí no exigimos pruebas de esfuerzo ni máscaras raras, todavía. Lo que voy a contarte en este vídeo es cómo esas pruebas médicas que tanto se criticaron han desatado una guerra interna que nadie esperaba. Hay dos futbolistas importantes que se sienten ofendidos por los test con máscaras que les hizo Pintus y han decidido plantarse de forma radical exigiendo que el preparador físico deje de entrenarlos. Están arrastrando al resto del vestuario a un boicot colectivo que amenaza con dejar de entrenar si Florentino y Arbeloa no ceden a sus peticiones. Y los nombres de quienes lideran esta rebelión te van a dejar con la boca abierta cuando te lo revele. Vamos a empezar explicando por qué se ha llegado a esta situación tan explosiva, porque el contexto es fundamental para entender la magnitud del problema. Esas pruebas médicas que Pintus realizó el miércoles pasado incluían test muy específicos donde los jugadores tenían que correr en cintas con máscaras puestas que miden el consumo de oxígeno, la capacidad pulmonar, la eficiencia respiratoria, todo lo relacionado con su resistencia aeróbica y anaeróbica. Son pruebas completamente normales en el fútbol profesional moderno que todos los grandes clubes europeos realizan regularmente para tener datos científicos precisos sobre el estado físico real de sus plantillas. Pero resulta que algunos jugadores del Madrid no lo ven así. Interpretan esas pruebas como una falta de confianza del club en su profesionalidad, como si los estuvieran examinando porque dudan de que se cuiden correctamente o de que entrenen con la intensidad adecuada. Se sienten tratados como futbolistas de la cantera que tienen que demostrar algo en lugar de como estrellas consolidadas que han ganado todo lo que hay que ganar y que no necesitan que nadie les haga test para saber si están en forma o no. La inmensa mayoría de la plantilla pasó por las pruebas sin protestar. Las hicieron con normalidad, entendiendo que son necesarias desde el punto de vista médico y deportivo. Esperaron sus resultados con tranquilidad y siguieron con su rutina habitual. Vinicius las hizo sin problemas y luego descubrió que estaba en el mejor momento físico de su carrera. Mbappé también las completó y los datos explicaron por qué su rendimiento había mejorado después de perder masa muscular. La mayoría de los futbolistas entendieron que eran para ayudarles a rendir mejor. Pero hubo dos futbolistas en concreto que desde el primer momento pusieron el grito en el cielo, que empezaron a quejarse de forma privada con algunos compañeros diciendo que Pintus se estaba pasando de la raya, que los estaba tratando con falta de respeto, que esas pruebas eran una humillación innecesaria para futbolistas de su nivel y su experiencia. Esos dos futbolistas no se limitaron a quejarse entre ellos, sino que empezaron a moverse por el vestuario intentando convencer a otros de que todos juntos deberían plantarse contra el preparador físico. La razón por la que estos dos futbolistas están tan en contra de Pintus va mucho más allá de unas simples pruebas con máscaras. Tienen un problema personal con el preparador físico que viene de lejos y que tiene que ver con sus lesiones. Ambos sufrieron roturas gravísimas en los últimos tiempos, lesiones de ligamentos cruzados que los dejaron fuera durante meses, recuperaciones larguísimas y dolorosas donde tuvieron que trabajar a destajo para volver a jugar. Pero lo peor no fueron las lesiones iniciales, sino las recaídas que vinieron después. Cuando ya pensaban que estaban recuperados, volvieron a romperse de formas que les hicieron perder todavía más tiempo y confianza. Estos dos futbolistas están convencidos de que sus lesiones y sobre todo sus recaídas fueron provocadas directamente por los métodos de trabajo de Pintus. Piensan que los entrenamientos del preparador físico son demasiado exigentes, que meten demasiada carga de trabajo en las piernas, que someten a los músculos y ligamentos a un estrés tan brutal que acaban rompiéndose bajo la presión. Creen que Pintus literalmente reventó sus rodillas por exceso de intensidad en los entrenamientos y que si no hubieran trabajado tan duro con él, nunca se habrían lesionado de forma tan grave. Esta teoría no está respaldada por ningún informe médico oficial del Real Madrid. Los doctores del club nunca han dicho públicamente que las lesiones fueran culpa de Pintus. De hecho, el preparador físico tiene un prestigio enorme en todo el fútbol europeo precisamente por su capacidad para mantener a los jugadores en forma y prevenir problemas físicos. Pero estos dos futbolistas no atienden a razones. Están absolutamente convencidos de que Pintus es el culpable de todo lo que les ha pasado y han decidido que ha llegado el momento de actuar. Durante los últimos días han estado hablando con varios compañeros del vestuario explicándoles su versión de los hechos, contando con todo detalle cómo sufrieron bajo los métodos de Pintus, advirtiendo a los demás de que si no se plantan todos juntos contra él, acabarán lesionándose también de forma grave. Han conseguido sembrar dudas en algunos futbolistas que ahora miran con desconfianza cada ejercicio que el preparador físico les manda hacer, cada sprint que tienen que correr, cada trabajo de fuerza que tienen que completar en el gimnasio.
El momento crítico que hizo explotar todo fue precisamente cuando Pintus organizó esas pruebas con las máscaras. Los dos jugadores rebeldes interpretaron eso como la gota que colmaba el vaso, como una humillación innecesaria donde el preparador físico los trataba como sospechosos de no estar en forma. Empezaron a decir abiertamente en el vestuario que no iban a tolerar más ese tipo de controles, que exigían respeto a su trayectoria profesional, que llevaban años jugando al máximo nivel y no necesitaban que nadie les pusiera máscaras para medir si respiraban bien o mal. Han organizado reuniones informales con grupos de compañeros donde explican su plan. Quieren que la plantilla al completo se presente ante Florentino y Arbeloa exigiendo que Pintus deje de ser su preparador físico, que el club contrate a otro profesional con métodos menos agresivos, que se acaben los entrenamientos tan duros que según ellos provocan lesiones en lugar de prevenirlas. La amenaza que han lanzado es muy clara y muy grave. Si Florentino y Arbeloa no ceden a sus peticiones, entonces ellos dos dejarán de entrenar y llamarán al resto de la plantilla a hacer lo mismo en señal de protesta. Saben perfectamente que el Madrid está en un momento delicadísimo de la temporada, que cualquier problema adicional puede hundir definitivamente las opciones de ganar algo, y están usando esa debilidad del club como palanca de presión para conseguir lo que quieren. Los nombres de estos dos jugadores que lideran la rebelión son Eder Militao y David Alaba, dos defensas centrales que han sido fundamentales para el Madrid en el pasado, pero que ahora se han convertido en un problema tremendo para la estabilidad del vestuario con sus ideas de boicot y sus acusaciones contra Pintus. Militao lleva más de un año arrastrando problemas físicos desde que se rompió el ligamento cruzado de forma brutal. Consiguió recuperarse después de meses de rehabilitación infernal, pero luego sufrió una recaída que lo volvió a dejar fuera durante semanas adicionales, justo cuando parecía que estaba listo para volver. Alaba también vivió un calvario similar, con una lesión de rodilla gravísima que lo apartó del fútbol durante una eternidad. Su vuelta a los terrenos de juego ha sido complicadísima y todavía no ha recuperado el nivel que tenía antes de romperse. Los dos comparten la misma historia de lesión grave seguida de recaída dolorosa. Los dos han pasado por el infierno de la rehabilitación durante meses interminables. Los dos sienten que sus carreras han quedado marcadas para siempre por esos problemas físicos que no terminan de resolverse completamente. La frustración acumulada de ambos es enorme, porque son futbolistas que estaban en la cima de su rendimiento cuando se lesionaron, que tenían por delante varios años más compitiendo al máximo nivel, que se veían ganando títulos importantes con el Madrid durante mucho tiempo. Militao era considerado uno de los mejores centrales jóvenes del mundo antes de romperse. Alaba llegó al Madrid con un prestigio tremendo después de su etapa brillante en el Bayern, donde ganó absolutamente todo. Ver cómo sus cuerpos les han traicionado de esa forma tan brutal ha sido devastador para su confianza y para su mentalidad. Esa frustración necesitaba un culpable. Necesitaban encontrar una explicación externa a sus problemas, porque aceptar que simplemente tuvieron mala suerte o que sus cuerpos no aguantaron la exigencia del fútbol de élite es demasiado duro de asimilar. Pintus se ha convertido en ese culpable perfecto para ellos, en el chivo expiatorio al que pueden señalar como responsable de todo lo que les ha pasado. Si consiguen convencerse a sí mismos de que fue Pintus quien les rompió con sus entrenamientos excesivos, entonces no tienen que enfrentarse a la posibilidad de que tal vez sus cuerpos ya no son lo que eran. El problema es que han decidido no quedarse callados con esa teoría, sino intentar convencer al resto del vestuario de que Pintus es peligroso para todos, que sus métodos provocan lesiones en lugar de prevenirlas y que si no lo echan del club seguirá destrozando rodillas de jugadores importantes. Llevan días trabajando a sus compañeros en conversaciones privadas, intentando crear una masa crítica suficiente de futbolistas descontentos que respalde su exigencia de que Pintus se vaya. Han encontrado cierta receptividad en algunos jugadores que también han tenido problemas físicos menores recientemente, futbolistas que han sufrido molestias musculares o pequeñas lesiones que los han apartado del equipo durante unos días. Militao y Alaba aprovechan esas situaciones para plantar la semilla de la duda, para sugerir que quizás esos problemas también son culpa de Pintus, para ir construyendo un relato donde el preparador físico es el villano responsable de todos los males físicos del Madrid. La realidad es que Pintus tiene un historial impecable en el fútbol profesional. Ha trabajado en los mejores clubes del mundo, incluyendo varias etapas en el Real Madrid, donde ha sido clave en épocas de grandes éxitos. Los jugadores que han trabajado con él siempre han destacado su profesionalidad, su conocimiento científico, su capacidad para individualizar el trabajo según las necesidades de cada futbolista. Culparlo de las lesiones de Militao y Alaba es injusto, porque esas roturas de ligamentos cruzados pueden pasar en cualquier momento del juego, sin que tengan nada que ver con la preparación física previa. Pero Militao y Alaba no quieren escuchar esos argumentos. Están cegados por su frustración y por su necesidad de encontrar un culpable externo.
Han decidido que Pintus tiene que irse del Madrid y están dispuestos a usar todos los medios a su alcance para conseguirlo, incluyendo organizar un boicot colectivo que deje al equipo sin entrenar en el momento más delicado de la temporada. Es una jugada arriesgadísima que puede salirles muy cara si Florentino decide plantarse y echarlos a ellos en lugar de despedir a Pintus. La tensión en Valdebebas ha subido exponencialmente en los últimos días desde que empezó a correrse la voz de lo que Militao y Alaba están intentando organizar. Algunos jugadores los apoyan abiertamente, otros se mantienen neutrales, sin querer mojarse, otros están completamente en contra de la idea del boicot, pensando que es una locura que puede destruir lo poco que queda de cohesión en el vestuario. El grupo está dividiéndose en facciones enfrentadas, y eso es exactamente lo peor que le puede pasar al Madrid en un momento como este. Arbeloa se ha enterado de todo lo que está pasando y está absolutamente desesperado porque no sabe cómo gestionar una situación tan explosiva con su poca experiencia como entrenador. Pintus es su mano derecha en el cuerpo técnico, el profesional en quien más confía para mantener a la plantilla en forma. Perderlo sería un golpe tremendo para su proyecto. Pero tampoco puede ignorar que dos jugadores importantes están liderando una rebelión que amenaza con extenderse a más futbolistas si no actúa rápido. Ha informado inmediatamente a Florentino de todo lo que está ocurriendo. Le ha explicado con detalle las acusaciones de Militao y Alaba contra Pintus. Le ha contado sobre el boicot que están intentando organizar y sobre la amenaza de dejar de entrenar si el preparador físico no se va del club. Florentino escuchó todo en silencio, procesando la información, entendiendo que esta crisis es potencialmente la más grave que ha vivido el Madrid en años, porque toca el corazón mismo del funcionamiento del equipo. El presidente convocó una reunión urgente con Arbeloa y con Pintus para analizar la situación desde todos los ángulos posibles y decidir cómo actuar antes de que el problema se vuelva incontrolable. En esa reunión, Pintus explicó su versión de los hechos de forma muy clara, defendió sus métodos de trabajo que están respaldados por décadas de experiencia y por la ciencia más avanzada en preparación física deportiva. Negó rotundamente que sus entrenamientos hayan provocado las lesiones de Militao y Alaba porque esas roturas de ligamentos cruzados ocurren por movimientos bruscos en el juego y no tienen nada que ver con la preparación física previa. Florentino le preguntó directamente a Pintus si consideraba que había hecho algo mal con esos dos jugadores, si quizás había sido demasiado exigente con ellos durante su recuperación de las lesiones iniciales, si podía haber alguna base real en las acusaciones que le están haciendo. Pintus fue tajante en su respuesta. Dijo que había seguido todos los protocolos médicos establecidos al pie de la letra, que nunca forzó a ninguno de los dos a hacer ejercicios para los que no estuvieran preparados, que las recaídas que sufrieron fueron tremendamente frustrantes para él también como profesional, pero que no tienen nada que ver con errores en su trabajo. Arbeloa respaldó completamente la versión de Pintus, porque ha visto de primera mano durante estas semanas cómo trabaja el preparador físico, con qué meticulosidad personaliza cada sesión según el estado de cada jugador, con qué cuidado monitoriza todos los datos para evitar sobrecargas que puedan provocar lesiones. Le dejó claro a Florentino que despedir a Pintus sería un error garrafal, que sentaría un precedente peligrosísimo de que los jugadores pueden conseguir lo que quieran montando boicots y amenazando con no entrenar si el preparador físico no se va del club. Florentino estuvo de acuerdo con Arbeloa en eso último. Entiende perfectamente que ceder ante las exigencias de Militao y Alaba sería demostrar debilidad y abrir la puerta a que en el futuro cualquier grupo de futbolistas descontentos intente imponer su voluntad al club mediante presiones similares. En el Real Madrid manda el presidente y la directiva, no los jugadores, por muy importantes que sean, y eso tiene que quedar absolutamente claro para todo el mundo dentro y fuera del vestuario. Pero es consciente de que la situación es muy delicada, porque Militao y Alaba no son jugadores cualquiera, sino futbolistas con peso en el vestuario que pueden arrastrar a otros compañeros si se sienten respaldados. Si realmente consiguen organizar un boicot colectivo donde varios jugadores se nieguen a entrenar, el escándalo sería monumental. Los medios lo reventarían con titulares catastróficos. La imagen del club quedaría por los suelos, mostrando una división interna brutal en el momento más inoportuno posible. Florentino tomó una decisión después de escuchar a Arbeloa y a Pintus. No va a despedir al preparador físico bajo ninguna circunstancia porque hacerlo sería admitir que las acusaciones tienen fundamento y porque sentaría un precedente intolerable de debilidad ante presiones del vestuario.
pero sí va a citar a Militao y Alaba a una reunión personal con él para dejarles las cosas claras sobre las consecuencias que tendrán sus acciones si siguen adelante con el boicot que están intentando organizar. Esa reunión se produjo esta misma mañana en el despacho presidencial de Valdebebas. Florentino los citó de forma individual para hablar primero con Militao y luego con Alaba. Quería escuchar directamente de sus bocas cuáles eran exactamente sus quejas contra Pintus y qué pretendían conseguir con toda esta campaña de desestabilización. Militao fue el primero en entrar al despacho presidencial con gesto serio, sabiendo que iba a tener que dar explicaciones sobre algo que podía costarle muy caro si Florentino decidía ponerse duro. El presidente le preguntó sin rodeos por qué estaba organizando un boicot contra Pintus, qué pruebas tenía de que el preparador físico fuera responsable de sus lesiones, si era consciente de la gravedad de intentar amotinar al vestuario contra un miembro del cuerpo técnico. Militao intentó defender su posición, explicando que él estaba convencido de que los entrenamientos de Pintus habían sido demasiado duros durante su recuperación de las duras y que su rodilla no estaba preparada para soportar tanta carga, y que por eso se volvió a romper justo cuando parecía recuperado. Florentino le cortó en seco diciéndoles que las opiniones personales no valen nada frente a los informes médicos oficiales, que todos los doctores del club han revisado su caso y ninguno ha encontrado errores en el trabajo de Pintus, que está culpando al preparador físico sin tener ninguna prueba científica que respalde sus acusaciones. Le dijo que entiende su frustración por las lesiones, pero que buscar chivos expiatorios no va a solucionar nada, y mucho menos va a devolverle el tiempo perdido por las roturas. Luego, Florentino pasó a la parte más dura de la conversación. Le dejó absolutamente claro que si seguía adelante con el boicot, las consecuencias para él serían inmediatas y definitivas. Le dijo textualmente que el Real Madrid no tolera amotinamientos de jugadores contra el cuerpo técnico, que si él y Alaba consiguen que otros futbolistas dejen de entrenar en señal de protesta, entonces todos los implicados serán apartados del primer equipo y puestos en venta en el próximo mercado de fichajes sin ningún tipo de contemplación. Le explicó que da igual lo importante que sea un jugador o cuántos títulos haya ganado con el escudo. Nadie está por encima del club, y quien intente desestabilizar al Real Madrid desde dentro va a ser expulsado sin piedad. Le recordó casos del pasado donde futbolistas muy importantes fueron vendidos o apartados por problemas de disciplina o por intentar imponer su voluntad al club. Le dejó claro que él no va a ser ninguna excepción si cruza esa línea roja. Militao salió de la reunión con la cara desencajada. Había entrado pensando que quizás Florentino cedería ante la presión, o al menos negociaría algún tipo de solución intermedia, pero se encontró con un presidente inflexible que le había dado un ultimátum brutal sin dejarle ningún margen de maniobra. Ahora tenía que decidir si seguía adelante con el boicot, sabiendo que eso significaría el fin de sus carreras en el Madrid, o si daba marcha atrás y aceptaba la derrota en esta batalla particular. La decisión no era fácil, porque ya habían hablado con varios compañeros prometiéndoles que iban a conseguir la salida de Pintus. Ahora, echarse atrás los haría quedar como cobardes que no tienen agallas para llegar hasta el final con lo que predican. Pero la realidad es que ninguno de los dos está en posición de fuerza real para enfrentarse a Florentino. Militao lleva más de un año con problemas físicos constantes y su valor de mercado ha bajado muchísimo respecto a lo que era antes de las lesiones. Alaba tiene 33 años y tampoco está en su mejor momento de forma ni de rendimiento. Si el Madrid los pone en venta ahora mismo, no van a tener ofertas de clubes de primer nivel que les paguen los salarios que cobran actualmente. Probablemente acabarían en equipos menores con sueldos muy inferiores. Esa realidad económica pesa mucho en su decisión porque ambos son profesionales que quieren seguir ganando el dinero que ganan ahora, que no están dispuestos a sacrificar sus ingresos solo por el orgullo de seguir peleando contra Pintus. Empiezan a darse cuenta de que quizás se han metido en una pelea que no pueden ganar, que han ido demasiado lejos con sus acusaciones y sus amenazas sin calcular bien las consecuencias que eso podría tener para ellos mismos. Durante las próximas horas van a tener que comunicar a los compañeros con los que habían hablado que el boicot no se va a llevar a cabo, que Florentino les ha dado un ultimátum que no están dispuestos a desafiar, que cada uno tendrá que decidir individualmente si quiere seguir trabajando con Pintus o no, pero que ellos dos no van a liderar ninguna rebelión colectiva. Esa marcha atrás los va a dejar en una posición muy débil dentro del vestuario porque van a quedar como los que hablan mucho pero luego no tienen coraje para actuar cuando llega el momento de la verdad. Algunos compañeros que habían mostrado interés en apoyar el boicot van a sentirse traicionados o van a pensar que Militao y Alaba no eran tan valientes como aparentaban, y eso puede generar resentimientos adicionales dentro de un vestuario que ya está suficientemente dividido por otros motivos.
La autoridad de ambos como líderes del grupo queda muy tocada después de este episodio. Difícilmente volverán a poder movilizar a sus compañeros para cualquier causa en el futuro, porque todos recordarán cómo se echaron atrás en esta ocasión. Florentino, por su parte, ha conseguido exactamente lo que buscaba con su intervención dura. Ha cortado de raíz un problema que podía haberse convertido en una crisis institucional todavía mayor si hubiera permitido que el boicot siguiera adelante. Ha demostrado una vez más que en el Real Madrid manda la presidencia y la directiva, que los jugadores, por muy importantes que sean, no pueden imponer su voluntad mediante presiones o amenazas, que quien intente desestabilizar al club desde dentro va a recibir una respuesta contundente sin contemplaciones. Pintus sale reforzado de todo este episodio porque el presidente ha respaldado públicamente su trabajo frente a las acusaciones de dos jugadores importantes. Eso le da una autoridad renovada sobre el resto de la plantilla, que ahora sabe que el preparador físico tiene el apoyo total de Florentino. Los futbolistas que pudieran tener alguna duda sobre seguir sus indicaciones ahora entienden que no tienen más opción que hacerlo porque intentar rebelarse contra él significa enfrentarse directamente al presidente. El Real Madrid sigue acumulando problemas internos uno detrás de otro sin que ninguno se resuelva de forma definitiva. Cada crisis que parece solucionarse deja heridas abiertas que tarde o temprano vuelven a sangrar. Militao y Alaba han puesto una diana sobre sus propias espaldas con este episodio del boicot. Es muy probable que en verano el club busque ofertas por ellos y los ponga en el mercado, aunque eso signifique perder dinero en las operaciones. No te pierdas el siguiente vídeo donde analizamos qué jugadores podrían salir en verano después de todos estos problemas internos.